Dice Pedro Castillo, dijo en su discurso de toma de posesión: no gobernaré desde la casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se ha mantenido vigente durante tantos años. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo. Un planteamiento, una interpretación, una visión de una realidad. La verdad es que todos esos pueblos indígenas han vivido una exclusión espantosa durante siglos. Siendo mayoría en Bolivia, esas comunidades indígenas llevaron a un hombre a la presidencia después de un montón de años. Por primera vez en siglos, en un par de siglos. En los propios Estados Unidos, ¿cuántos senadores, cuántos representantes de esas comunidades indígenas, de los pobladores originarios del norte de América, usted conoce? No voy a decir presidente. Si esa gente fue obligada a vivir en reservaciones, los legítimos dueños de todas esas tierras, obligadas a vivir en reservaciones. El origen del régimen del apartheid está precisamente en Estados Unidos. Y todavía incluso hay vestigios de eso. Todavía hay vestigios de eso. De comunidades blancas que no se mezclan con los negros. Si llega un negro a una comunidad blanca, le dejan el claro, como decimos aquí. Y si un negro llega de visita, inmediatamente la policía, que es muy efectiva cuidando esos espacios, le pregunta que qué hace por ahí. Y yo recuerdo que Barack Obama comentó en una oportunidad, dijo que no había un solo afroamericano que no tuviera una experiencia de ese tipo. Y entonces, en Perú, pues ha aparecido este señor que ha enviado esa señal. Dice, bueno, yo no voy a gobernar desde este palacio, que le llaman el Palacio de Pizarro. Tiene el nombre del coloniador, del principal jefe del colonialismo español. Y desde donde gobernaron, qué sé yo, cuántos virreyes que fueron nombrados por la corona española. Ese palacio tiene una parte que es de principio del siglo pasado y tiene otra parte vieja que pues fue sede de esos gobiernos de aquel entonces. El propio Pizarro estuvo por ahí, ejerció su poder desde esas instalaciones. Y entonces eso se considera un símbolo del colonialismo y él entiende que eso puede ser convertido perfectamente en un monumento histórico. Usted puede disentir o no, pero la verdad es que hay ese sentimiento en esas comunidades que no se han sentido representadas por esa gente que los ha mantenido marginados ahí durante muchísimo tiempo. Esa es la verdad. Pero no solo en el Perú, esa es la realidad de esos países en donde hay una buena cantidad de descendientes de indígenas. En Estados Unidos yo he dicho muchas veces, hay tantas cosas por ahí disimuladas que cuando se destapan uno a veces como que no las quiere creer. Yo he dicho, en Estados Unidos hay lo que le llaman la parte oscura de la historia. Eso lo leí yo, creo que fue un discurso de Barack Obama, donde él habló de eso, la parte oscura de la historia de los Estados Unidos.
Estados Unidos aprobó su declaración de independencia y ahí pues se expusieron ideas brillantes, maravillosas sobre las libertades, la dignidad humana, el derecho de los pueblos a la autodeterminación, la lucha contra la opresión. Y después se aprobó en 1787 la Constitución que le dio forma a ese estado en el que se convirtieron las 13 colonias. Otro avance importantísimo. Y en el 1791 se aprobaron las primeras 10 enmiendas a la Constitución. Otro avance también extraordinario, porque ahí se expusieron ideas con respecto a la libertad, los derechos, Bill of Rights de los ciudadanos. Y sin embargo, nada de eso aprovechó a esa población de descendientes de africanos que estaba en condición de esclavitud, que vivía en la esclavitud. No eran gente, no eran seres humanos. Esas ideas de libertad no se les aplicó a ellos, porque en el fondo el criterio que predominaba era el mismo que existió en la antigua Roma, en la Roma esclavista, cuando se le llamaba a los esclavos instrumentum vocale, herramientas parlantes, instrumento humano. Una cosa, la guerra de secesión, que fue una lucha entre dos sistemas económicos diferentes, entre dos modelos de desarrollo, uno basado en las relaciones capitalistas modernas y otro en las plantaciones que tenía como soporte la esclavitud, terminó con la proclamación, con la abolición de la esclavitud. Sin embargo, posteriormente, más adelante, se produjo una especie de pacto con los estados del sur a propósito de un tranque que se produjo electoral en las elecciones del año 1777-78, que fueron las elecciones en las que compitieron Hayes y Tilden. Terminó con un pacto y los estados del sur, para ceder en esa polémica por la presidencia de la República, exigieron que se flexibilizara la posición con respecto a la presencia de los soldados de la Federación, los que habían intervenido esos estados luego del triunfo de los estados del norte. Y la consecuencia de eso fue la negación de derechos civiles y políticos de esa población afroamericana, que duró más de un siglo. Hubo un siglo transcurrió casi un siglo para que se pudiera abolir la esclavitud después de proclamada la independencia, y un siglo casi completo también para que se le reconociera a la población afroamericana derechos civiles y políticos. Eso fue en el año 1965. Antes de eso, y todavía hay gente por ahí que vivió esa época en la que los negros tenían que pararse de los asientos en los autobuses para que se sentaran los blancos porque eran inferiores. Entonces uno no puede extrañarse que aparezcan por ahí unas estatuas de líderes confederados, como por ejemplo el general Lee, el líder del ejército confederado. Un montón de estatuas erigidas
a la memoria de ese señor que luchaba por el sostenimiento de la esclavitud, y entonces eso se ha considerado una ofensa. Pero para que eso pudiera realmente hacerse sentir, tuvieron que producirse una serie de acontecimientos. Voy a seguir con ese tema, pero necesariamente tengo que hacer una pequeña pausa. Volvemos en un momentito con ese tema.